Bueno, gracias hermana por ese compartir. Cuando necesitamos recordar a esas personas que todavía nunca han escuchado el Evangelio, y gracias, Dios estuvo tocando nuestro corazón seguramente. Bueno, qué noche hermosa. Quiero empezar diciendo que estar acá es humillante, porque los veo a todos y cualquiera de ustedes podría estar acá hablándonos, desafiándonos con la palabra de Dios. O sea, en este lugar hay hombres que han servido al Señor por tantos años, con fidelidad, que Dios ha usado su vida para hacer su obra en diferentes lugares, y para nosotros que arrancamos el ministerio, los miramos a ustedes como nuestras guías, nuestros referentes, y es un privilegio poder ser parte de este grupo. Para mí es una alegría compartir con ustedes. Siempre que puedo gastar tiempo con pastores y líderes, me siento, no sé, como chancho en el chiquero, dirían. Me siento chocho. Me siento allá en Monte, en Argentina, perdón. Dios me ha llevado a gastar gran parte de mi tiempo y mi vida hoy al lado de personas que están en la obra. Y cuánto disfruto ver personas que están ahí sirviendo al Señor y gastar mi vida con ellos, compartiendo las emociones, las alegrías, las luchas, estudiando juntos la palabra de Dios y siendo desafiados por Dios hacia mayores cosas. Así que la verdad que es un privilegio y no me imagino un lugar que más desearía estar que hoy, esta noche, con ustedes, en este lugar. Y es un privilegio enorme. Bueno, esto que Dios me ha permitido compartir con hombres de Dios desde chiquito ahí con mi papá atrás de él, conociendo y estando en muchas iglesias, me lleva un poquito al tema que vamos a tratar en esta noche. Hablando con Paco, hay un tema que Dios ha estado poniendo un peso en mi corazón para poder compartirlo en esta noche. La iglesia está viviendo tiempos difíciles. Nunca antes en la historia la iglesia ha tenido tantas oportunidades. Nunca antes en la historia ha tenido tantos recursos. Nunca antes ha tenido tantas ventajas en la comunicación, en el transporte. Nunca antes ha habido tanta información. El otro día hablamos con mi papá que hoy las nuevas generaciones que crecen en el ministerio tienen un caudal de información que hace 20 años ni imaginaban mis padres, cuando iban a estudiar, que 20 años después podíamos hacer un clic y tener un mundo a nuestro alcance de conocimiento. Y hoy, ¿no es cierto?, vas a una librería y hay millones de materiales. Todo tipo de libros que te hablan acerca de lo que debe ser la iglesia y cómo debe funcionar una iglesia. Y te hablan de estrategias, de diferentes programas, de diferentes modelos. Y la iglesia tiene todo esto, pero a la vez yo veo una iglesia confundida. Una iglesia que parece buscando esa identidad. Y creo que es necesario en nuestro tiempo, en un tiempo de tantas opciones, de tantos caminos, de tantos ministerios, tantas organizaciones, poder volver a la Escritura y hacernos esa pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión a la que hemos sido llamados como siervos del Señor para su iglesia? Y para tocar este tema, me gustaría que estudiemos juntos el libro 1 Corintios capítulo 3. Y creo que hay pocas iglesias de la era de la iglesia primitiva que reflejan mejor la iglesia de nuestros días. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, pero era una iglesia que refleja bastante bien las situaciones que hoy la iglesia en el mundo vive. Dentro de estos problemas, uno de los que más recordamos es que dentro de la iglesia de Corinto había surgido algo que nos parece raro a nosotros, porque nunca a nosotros nos pasó esto, pero en aquel tiempo, que no lo crean, había líderes dentro de la iglesia que buscaban tener un gran nombre y que buscaban popularidad. Nos parece raro porque a nosotros nunca nos pasó eso, ¿no? Nunca vimos líderes con esta actitud, nunca nosotros luchamos con esto, pero en la iglesia de Corinto, la iglesia luchaba con esto. Y parece que se habían creado algo así como partidos políticos,
donde había favoritos. Y estos líderes hasta parece que animaban a la iglesia a formar estos favoritismos. Y la iglesia de Corinto se había visto hundida en una serie de pecados y situaciones, y Pablo va a escribir esta carta para confrontar a la iglesia. Y llegamos al capítulo 3, y todo el capítulo 3 está centrado dentro de este contexto, ¿no es cierto? Un grupo de líderes que habían perdido el foco de lo que era el ministerio al que habían sido llamados. Y Pablo le va a hablar a estos líderes, y dentro de esta exhortación encontramos una perla para nosotros hoy, un tesoro, una descripción de lo que es el ministerio dentro de la iglesia local y en lo que es el ministerio de fundación de iglesias. Me gustaría leerles todo el capítulo. No lo vamos a tratar todo, pero quiero que tengamos un contexto general de lo que va a decir Pablo. Vamos a leer. Versículo 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué pues? Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué pasaje? Como se dieron cuenta, este pasaje comienza y termina hablando acerca de esta situación en la iglesia, de esta situación de rivalidad, de competencia. Pero en el medio vamos a encontrar este mensaje que yo quiero traer esta mañana, esta noche, en cuanto a lo que es el ministerio, lo que es la iglesia. Fíjense cómo Pablo introduce este mensaje. Arranca en los primeros versículos mostrando esta actitud. Y en el versículo 5, Pablo dice esto. Quiero arrancar con esto porque no podemos pasarlo por alto en una conferencia así. Dice el versículo 5: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Pablo pregunta: ¿de qué valor interno, de qué estima es Pablo o Apolos? Ahora recordemos quién es el hombre que está hablando. Es el apóstol a los gentiles. Es la persona por la que Dios nos reveló misterios.
apóstol de los apóstoles. Si Pablo mismo nos dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué puedo pensar yo? Un simple siervo, un simple servidor. Que ni puedo imaginar la obra que Dios hizo a través de este hombre. Y Pablo dice, ¿qué soy yo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y sigue y nos responde qué soy. Dice, servidores. Esa palabra servidor es la palabra para diácono. Pablo, el apóstol, dice, yo soy un diácono. Sabemos que la palabra diácono significa el que está al lado de la mesa. Ese siervo que se paraba al lado de la mesa esperando que terminen de comer o cualquier cosa que necesiten los que están sentados a la mesa para que él pueda ir y buscárselo y traérselo. Y Pablo dice, nosotros somos servidores. Ahora, para el mundo griego, ser servidor no era algo muy elogiable, ¿no? Todos conocemos la historia. Los griegos decían, nosotros nacimos para gobernar, no para servir. Para el griego el servicio era una humillación. Pero Pablo dice, nosotros somos servidores. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Ahora, somos servidores y fuimos nosotros el medio por el cual ustedes creyeron. Nosotros no fuimos la fuente de la fe. Nosotros no somos el fin de la fe. Nosotros solamente somos el medio. Somos un canal. Somos un instrumento de Dios que Él quiso elegir para que la gracia y la salvación llegue hasta ustedes. Y Él dice, nosotros somos servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno Dios dio como un regalo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, fíjense esto, ni el que planta es algo, ni el que riega. Esa palabra cuando dice, ni el que planta es algo, esa palabra algo, es la palabra alguien. Que pues muchas veces en la Biblia se traduce como alguien importante. Sería algo así. Así que ni el que planta es alguien importante, ni el que riega es alguien importante. Hermanos, recordemos, no hay siervos importantes en la obra del Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Hoy vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer que el servicio al Señor es un medio para ganar un nombre. Que es un medio para que mi nombre quede escrito en la historia, para que en el futuro se escuche de Matías o de tu nombre. Ahora, Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ni el que planta ni el que riega es alguien, no es nada importante. No hay siervos importantes en la obra del Señor, solo hay uno importante. Y dice, si no, hay un contraste, en griego es más claro el contraste, porque dice, si no, el que da el crecimiento, Dios. El que da el crecimiento es el importante en esta tarea. Ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros puede producir el fruto. Hay una sola persona que es la responsable por todo lo que vos has visto suceder en tu iglesia. Cada persona que se convirtió, cada persona que fue transformada por el Evangelio, cada decisión, cada paso de crecimiento, ¿saben quién es el responsable de eso? Dios. Dios ha dado el crecimiento, Dios acrecentó, Dios bendijo, Dios prosperó. Y el que planta, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. No sé qué está pasando. El que planta y el que riega son una misma cosa. Esto parece ir en contra de lo que Pablo está cuestionando acá, ¿no es cierto? Porque arranca mostrando esta actitud. La actitud que esta iglesia tenía era una actitud de competencia, de querer sobresalir, de querer mostrar mi valor personal. Y Pablo le dice, no hay personas importantes en la iglesia, pero algo más, todos nosotros somos una misma cosa. Todos nosotros somos una misma cosa. Vamos a esperar un segundito así no nos distraemos. Dios es el que ha dado el fruto. Y Él es el que merece ser el importante. Él es el que merece recibir la gloria, la honra por todo lo que ha sucedido. Sin embargo, cuando llega el versículo 8, con todo esto en mente, Pablo dice,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hay una sola persona importante, pero Dios ha decidido que Él, que causa en nosotros el querer como el hacer, después premie el hacer que Él causa en mí. Qué extraño es esto, que Dios premie algo que Él es la causa de por lo que sucede. Y Dios dice, Él es la persona importante, Él es el que causa el fruto, pero cada uno va a recibir su recompensa. Esta palabra recompensa es la palabra que se usaba para el que recibía su salario al fin de un día de trabajo duro. Al fin del día se juntaban los trabajadores y se le pagaba su denario, su justa paga. Ahora, ¿Dios nos debe algo? Claro que no. Pablo dice, ¿se acuerdan cuando él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino su gracia para conmigo? Es la gracia de Dios la que obra en mi vida. Entonces, ¿qué paga podía yo reclamarle a Dios? Ninguna paga. Pero Dios en su amor y en su gracia nos recompensa por lo que Él causa en mi vida. Qué tremendo esto de Dios. Y dice, cada uno recibirá su recompensa, presten atención a esta palabra, conforme a su labor. Esa palabra labor es la palabra para trabajo arduo y esfuerzo. Noten que ahí Pablo nos dice, cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a sus éxitos. No dice eso ahí, no. No dice cada uno recibirá su recompensa de acuerdo al resultado. No. Dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a esa tarea y conforme a ese trabajo que esta persona ha hecho, que Dios le ha encomendado hacer. Hoy vivimos en una sociedad y en una iglesia que está deslumbrada por el éxito. Pero quiero recordarles, hermanos, que la recompensa no viene por éxito. La recompensa viene por la labor. Y Pablo quiere centrarse en este tema, el tema de la recompensa, y cuál es la labor que Dios recompensa, y cómo debe ser construida la iglesia de Dios. Y hay 3 instrucciones que Pablo va a dar a partir de ahora. Fíjense en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y Pablo se va a centrar en esa última imagen, la imagen del edificio. Y Pablo va a comparar la iglesia con un edificio. Pablo usa muchas veces la ilustración del edificio. La hemos escuchado en otros lugares también. Y Pablo le gusta esta ilustración porque Pablo conoce muy bien los edificios. Pablo viaja de ciudad en ciudad y Pablo ha estado en ciudades muy grandes, en ciudades con grandes edificios que hasta el día de hoy se pueden ir a visitar, edificios imponentes. Y Pablo usa mucho esta imagen. Y en este pasaje él nos va a hablar acerca de 3 instrucciones para los trabajadores en la construcción de Dios. Vamos a ver la primera instrucción. Está en el versículo 10. La primera instrucción es esta: cada siervo que participa de la construcción debe edificar sobre el fundamento ya colocado. Presten atención a lo que dice Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo arranca hablando de la gracia de Dios, porque más adelante va a hablar de lo que Dios le dio a él para hacer. Pero Pablo quiere que recuerden que lo que él hace es solamente por gracia. Entonces él arranca diciendo así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto. Pablo se compara acá con un arquitecto y agrega primero esa palabra, esa descripción, perito. Esa palabra perito significa sabio, hábil, prudente, capacitado. Pablo dice: yo como un arquitecto capacitado. Y después, en la próxima palabra, esa palabra arquitecto, en el griego es prácticamente la palabra arquitecton, es donde nosotros sacamos la palabra castellana. Es la única vez que aparece en toda la Biblia. ¿Y quién es el arquitecto? Bueno, así en la antigüedad, tal como es hoy en día, el arquitecto es la persona que está a cargo de la obra. Es la persona que va dirigiendo a los obreros. Hay un escrito muy antiguo de Platón que dice que el arquitecto no colabora con su esfuerzo físico, sino con su sabiduría y con su dirección de obra. Y Pablo dice: yo fui el arquitecto, un arquitecto capacitado,
un arquitecto hábil. Me encanta esta descripción. Muchas veces pensamos que los que sirven en la obra del Señor, ellos no necesitan preparación. Porque servir al Señor es sencillo. Uno abre la palabra, predica y eso es todo. Anteayer estábamos almorzando y en la charla ahí con gente de la iglesia me preguntan, ¿y vos, Matías, estudiaste algo? Sí, estudié la Biblia. No, pero aparte de eso, ¿no es cierto? Como que eso no cuenta. Claro, porque servir al Señor es algo que no necesita preparación. Todo lo contrario, hermano, lo verdadero. El Señor nos ha llamado a una tarea que es más vital que la de un cirujano cerebral. Porque nosotros tenemos en nuestras manos cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos afecta almas eternas. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Cuál es la función que Pablo cumplió en esta tarea? Pablo dice, yo puse el fundamento. Bueno, ¿qué fundamento puso Pablo? Pablo fue el que le dio la base a la Iglesia Universal. Pablo fue el fundamento de la Iglesia. Probablemente a lo que se esté refiriendo acá Pablo, que él puso el fundamento de esa iglesia, ¿no? De la iglesia de Corinto. Yo como perito arquitecto, si volvemos al libro de Hechos, vamos a recordar esa historia cuando Pablo llega a Corinto y él es el que gana a los primeros convertidos. Y él es el que empieza a enseñar y a transmitir todo el consejo de Dios. Y es en ese momento Pablo pone el fundamento de la iglesia en Corinto. Entonces Pablo acá está hablando de un edificio, que ¿cuál es ese edificio? Es la iglesia de Corinto. Y dice, en este edificio yo puse el fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento que puso Pablo? Nos dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. O sea, sigamos al libro de Efesios capítulo 2, se nos desarrolla un poquito más esta idea acerca del fundamento. En Efesios capítulo 2 Pablo explica que Cristo es la piedra fundamental. Y acá la palabra para fundamento puede ser traducida como fundamento o como piedra fundamental, cualquiera de las dos. Pero en Efesios se nos aclara un poquito más. Dice, Cristo es la piedra fundamental y sobre la piedra fundamental construyeron, está el fundamento de los apóstoles. Bueno, tenemos que conocer un poquito de construcción antigua para entender esta imagen de la piedra fundamental. En la antigüedad, cada vez que se iba a iniciar una obra de construcción, lo primero que se hacía era colocar una piedra que se le conocía como la piedra fundamental. Esta piedra era cuidadosamente preparada. El tamaño de esta piedra tenía que ser preciso y los ángulos con los que esta piedra era cortada tenían que ser exactos. ¿Por qué? Porque estas piedras se colocaban en lugares estratégicos dentro de la construcción. Y una vez que era colocada esta piedra, luego todas las demás piedras iban siendo colocadas en función de esa piedra fundamental. Cuando se colocaba el fundamento, los ángulos de esa piedra iban determinando el tamaño del edificio. El tamaño de esa piedra iba determinando el tamaño, lo grande que iba a crecer ese edificio. Y esa piedra determinaba todo lo que iba a suceder después. Fíjense esta imagen que Pablo da. Dice, yo llegué a Corinto con una piedra al hombro. ¿Cuál fue esta piedra? Esta piedra fue Jesucristo. Yo llegué a Corinto y lo que hice fue poner esta piedra en el piso. ¿Cómo puso esta piedra Pablo? Pablo enseñó lo que había recibido de Cristo. ¿Cómo lo recibió Pablo? Lo recibió a través de los apóstoles. Pablo no caminó con Cristo. Pablo no escuchó a Cristo. Pero en Efesios Pablo dice, Cristo fue la piedra fundamental. Los apóstoles construyeron alrededor, los apóstoles escucharon las enseñanzas de Jesús, alinearon su vida y su enseñanza a esa piedra fundamental y ahora todo el edificio crece sobre ese fundamento. Y Pablo dice, cuando yo llegué, yo les traje todo este fundamento. Ahora, ¿saben que hoy en día, como decía al principio, hay personas que creen que toda la iglesia es cuestión de... está en la mesa de debate. Toda la iglesia lo podemos cambiar. Nosotros podemos crear una iglesia que se adapte a nuestras necesidades, que se adapte a
entorno, que se adapta a nuestro país. Y ahí hay personas que empiezan a edificar y se olvidan que están edificando sobre un edificio donde la piedra fundamental ya ha sido colocada. Esa piedra fundamental no está ahí al vicio, ¿no? Esa piedra fundamental tiene la intención de dirigir cada decisión que se va a tomar de ahí en adelante. Esa piedra fundamental debe ser observada cada vez que una pared va a ser levantada. Ese cimiento tiene que ser seguido al pie de la letra, porque estamos construyendo este edificio, no estamos construyendo otro edificio. Y tenemos que recordar algo: la piedra fundamental de la iglesia ya ha sido colocada. Y las instrucciones para nosotros que estamos, según dice el versículo, edificando encima de esta piedra fundamental. ¿Cuál es esa instrucción? Edifiquen sobre el fundamento que fue puesto por Cristo y los apóstoles. Ahora, ¿qué nos quiere decir el fundamento correcto? Así como Pablo, cuando llegó a esa iglesia en Corinto, su ocupación principal fue poner el fundamento, dar las líneas, marcar el rumbo de la enseñanza que habíamos recibido de los apóstoles y de Cristo mismo. Esa debe ser la prioridad número uno de todos aquellos que son llamados por Dios a ir a un lugar, iniciar una iglesia. Deben llevar en su mochila el fundamento entero, deben conocer el fundamento entero y deben colocar el fundamento entero para que esa iglesia crezca sobre el fundamento. Pablo dice en el versículo 11 que nadie puede poner otro fundamento. Ahora, no quiere decir que otros no intenten poner otro fundamento, porque vemos mucha gente poniendo toda clase de fundamentos. Hoy lo siento por seguir el éxito. Muchas iglesias se construyen sobre fundamentos falsos, se construyen sobre enseñanzas falsas o sobre enseñanzas que no tienen la solidez de la verdad bíblica y que producen creyentes falsos. Y una iglesia falsa no es la iglesia de Cristo. Y Pablo dice: si yo construyo sobre un fundamento diferente, puedo construir, pero no va a ser la iglesia de Cristo. Hoy hay muchas iglesias que tienen cartel de iglesia, pero no son la iglesia de Cristo, porque no están construidas sobre el fundamento de Cristo. Pablo dice: no se puede poner otro fundamento. Dios no nos llamó a poner otro fundamento. Dios nos llamó a seguir el fundamento que ya ha sido puesto. Y esa es nuestra tarea. Entonces, primera instrucción para todo constructor en la obra del Señor: debe edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Segunda instrucción: debe edificar con los materiales adecuados o con los materiales aprobados por Dios. Fíjense cómo dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y se nos dan 6 materiales diferentes. Esos 6 materiales representan 2 clases de construcción, 2 clases de materiales en realidad. Se dieron cuenta, ¿no? La primera clase son totalmente opuestos. La primera clase es diferente a la segunda, en primer lugar por el valor de estos elementos, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? Los primeros 3 valen más que los segundos 3. También se caracterizan por la durabilidad de estos materiales. Los primeros 3 duran mucho más que los segundos 3. Podríamos decir también que los primeros 3 son más difíciles de conseguir que los segundos 3. Para construir con los primeros 3 hay que ir a la mina, hay que cavar, hay que pulir, hay que dar forma. Para construir con los segundos 3, ¿qué hay que hacer? Salir al campo, cortar el pasto y armarme la casita. Yo de chiquito armé muchas casitas. Una vez habíamos con mi primo tratado de hacer una casita con caña y paja arriba de una zanja enorme que había. Y nosotros contentos, estuvimos toda la tarde trabajando, poniendo las cañas, poniendo la paja. Ya la teníamos casi terminada. Y viene un amigo mío, un amigo nuestro, caminando, ¿no es cierto? Y dice: ¿qué están haciendo? Le decimos: estamos construyendo una... Se fue arriba de la casita, destruyó la casita. No le logramos terminar de decir: cuidado, que ya se había caído arriba de la casita, no quedó nada. Fue fácil construirla, ¿no? En una tarde hicimos una casa. ¿Cuánto duró esa casa? No duró nada, ¿no? El Señor nos llama no solamente a construir sobre el fundamento correcto, nos llama a construir
que ver con los materiales correctos. Ahora, ¿a qué se refiere con estos materiales? Bueno, hay un autor, se llama Marvin Vincent, que dice que estos materiales tienen que ver con la enseñanza apostólica que había sido dada. ¿De dónde saca este hombre? Bueno, fíjense el capítulo que sigue, el capítulo 4, fíjense cómo arranca. Y díganme si no hemos malentendido este versículo, o si no lo hemos prestado atención a lo que dice. Fíjense lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, nosotros, frente a los demás, somos administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Bueno, son las verdades que Dios reveló a través de Jesucristo y a través de los apóstoles a su iglesia, y que nosotros los administramos. Quiero que vos pienses en vos mismo como un administrador de los misterios de Dios. Vos podés administrarlos de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo vos vas a hacer para que estos misterios sean dados eficazmente a la iglesia? Y ahí vos tenés que decidir, voy a tener una escuela dominical, voy a tener un culto, el culto va a tardar tanto tiempo, la predicación va a tardar tanto tiempo, los cantos tanto tiempo. ¿Sabes qué estás haciendo cuando decidís todo eso? Estás administrando los misterios que Dios ha confiado en tus manos. Esos misterios que Él dio para salvación de este mundo, y vos los administrás. Y dice Pablo, ténganos como administradores. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todo este pasaje está dado no a la iglesia, sino a los líderes de la iglesia. Y el Señor le dice, se requiere de los administradores de los misterios de Dios que sean fieles administrándolos. ¿Por qué? Porque un día van a ser juzgados de acuerdo a cómo administraron esos misterios. Ahora hay otra verdad, que está en el versículo 5. Un día escuchando una conferencia, este hombre resaltó esta verdad. Fíjense en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué es lo que va a examinar el Señor? ¿Qué es lo que va a probar? ¿Qué material va a ser el que va a sobrevivir? Según el versículo 5, son las intenciones del corazón. La pregunta sería, vos administrás misterios y Dios va a pedir cuenta de cómo los administrás. Muchas veces una persona puede, en ignorancia, administrar mal los misterios de Dios. Ahora, esa ignorancia no va a producir buen material. La buena intención no tapa esa mala administración de los misterios. Ahora, no solamente la ignorancia o la mala administración de los misterios representan una iglesia débil, una iglesia que ha sido construida por madera, heno y hojarasca, una iglesia que no va a durar. No solamente eso, sino también malas intenciones representan una iglesia construida con madera, heno y hojarasca. ¿Cuáles son las malas intenciones? Bueno, lo hablamos al principio. Ese deseo de hacer lo que hago. ¿Saben que los griegos decían que había una sola forma en la que servir era digno? ¿Saben cuándo servir es digno? Cuando el servir me representa una promoción personal. Yo puedo servir a alguien y por un momento yo me puedo humillar, y ellos lo hacían, pero ¿con qué fin? ¿Con qué motivación? Al final del día poder tener una remuneración propia. Ahora, ¿cuál es la motivación atrás de lo que hacemos? Esa motivación un día va a ser probada. Y fíjate cómo Pablo describe esa prueba de cada iglesia. Alguien dijo una vez que las iglesias no solamente deben ser contadas, sino que deben ser pesadas. Cada iglesia no solamente debe ser contada, no solamente debemos decir, fundamos 4.000 iglesias, sino que las iglesias deben ser pesadas. Porque las iglesias no solamente se construyen sobre un fundamento, sino que se edifican con una clase de material. Y hoy hay miles de iglesias fundándose con madera, heno y hojarasca. Hay iglesias con miles de miembros de madera
heno y hojarasca. Y cuando llegue el juicio, ¿qué va a pasar? Dice así Pablo, versículo 13. Y la obra de cada uno se hará manifiesta. Esa palabra manifiesta significa va a estar a la luz. Va a ser conocida. Ya no va a estar más oculta. Hoy no alcanzamos a ver lo que hay en el corazón, pero un día va a ser sacado a la luz. Se hará manifiesta. ¿Qué más dice? Pues el día la declarará. Es importante ese artículo definido que aparece. No dice porque un día se aclarará, sino que dice el día la aclarará. Bueno, ¿de qué día está hablando acá? Bueno, está hablando acerca del día del Señor. El día en que el Señor venga y con sus ojos se llama al fuego. Miren a cada una de estas iglesias. Ese día va a aclarar. ¿Qué más dice? Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vez tras vez, notás que aparece esa palabra cada uno. Cada uno, sin excepción, cada pastor, los pastores de las grandes iglesias, los pastores de las pequeñas iglesias, los líderes de cada iglesia, los líderes con grande preparación, los líderes sin preparación, cada uno va a estar delante del Señor y va a pasar por esa prueba. Y sus obras van a pasar por esa prueba. Su iglesia va a pasar por esa prueba. Esas personas a las que predicó, esos programas que organizó para entretener a las personas, para crear un ambiente cómodo, para que todo sea lindo, pero personas que nunca entendieron la verdad del Evangelio, o personas que nunca fueron confrontadas con el pecado, con una vida de santidad. Todas esas personas, toda su obra, toda su iglesia va a ser probada a los ojos del que conoce todas las cosas. ¿Y qué dice? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pablo está hablando acerca del día de cobro. Si la obra permanece después de la evaluación, va a haber recompensa, va a haber premio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, faltó ver una diferencia más entre los dos tipos de materiales, ¿no? Hay una diferencia que es clave para este pasaje. Hay un material que se quema y otro material que no se quema. Para el mundo antiguo esto era muy importante, porque la amenaza más grande para cualquier edificio en el mundo antiguo eran los incendios, que eran muy comunes. Cuando un ejército entraba a conquistar una tierra, prendía fuego, todo se incendiaba. ¿Se acuerdan cuando se quemó Roma? Los incendios eran tan comunes en el mundo antiguo que fue algo que enseguida se dieron cuenta estos lectores. Estos materiales no se queman. La ciudad misma de Corinto una vez había sido quemada. Dicen los historiadores que en el 144 a.C., cuando Roma invadió Corinto, destruyó la ciudad y la quemó. Por 100 años, Corinto estuvo en ruinas. 100 años después la empezaron a edificar. Cuando Pablo escribe esto, todavía había secciones de la ciudad que se estaban edificando. Entonces, ellos saben lo que es el fuego y lo que es el edificio. Y saben qué permanece después del fuego. Y él dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Esa palabra pérdida significa que no va a recibir el galardón. No va a recibir el pago de su trabajo. Ahora, qué trágico que es esto. Pensá en la frustración que yo y mi primo tuvimos después de haber trabajado todo el día, ver a un amigo caminar y caerse arriba de la casita y no quedar nada de nuestra casita. Bueno, imagínate lo trágico que iba a ser cuando personas delante del trono de Dios se den cuenta que una vida entera entregada a sacrificios, a penas sin fin, a dolor, a renuncia, de repente no dejó ni un solo fruto. Qué trágico. Tan trágico como cuando se incendia una casa y no queda nada, así de trágico va a ser ese día cuando todo el esfuerzo de toda una vida de sacrificio quede en humo. ¿Y cómo termina esa palabra? Es sumamente gráfica, porque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un comentarista dice que la idea es que cada persona va a ser probada dentro de su iglesia. Y que su iglesia va a ser quemada. Y cuando se empiecen a derrumbar las paredes por toda esa madera y hojarasca que él construyó,
y va a lograr escapar, pero va a escapar con olor a humo, va a escapar con los pelos quemados, porque su obra se quemó. Todo lo que construyó durante toda su vida no tiene ningún valor. ¡Qué trágico! Y Pablo dice entonces, cada constructor debe asegurarse con qué materiales va a construir. Dice, si vienen a mostrarse algo como por fuego, la tercera instrucción para los constructores. Todo constructor debe recordar que la iglesia es de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Vamos a releer esa frase, porque creo que muchas veces nos hemos perdido la riqueza de este versículo. Muchas veces hemos visto en este versículo que Dios está diciendo que yo, mi cuerpo, yo como cristiano soy el templo de Dios. Eso es verdad, lo va a decir Pablo más adelante en el libro. Pero en este libro, vamos a repasar esto. Pablo puso el fundamento. ¿El fundamento de qué edificio? La iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia de Corinto. Otro edifica arriba. Pablo dice, ustedes miren cómo edifican, porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el edificio de Dios? Te voy a dar otra ayudita. La palabra templo está en singular. La palabra vosotros está en plural. ¿Qué quiere decir? Pablo no dijo, vosotros sois templos. ¿No? Pablo dice, vosotros en Corinto sois un templo. La iglesia en Corinto, ¿qué es? Es un templo. Un templo donde el Espíritu de Dios mora. Un templo que tiene como fundamento Cristo mismo, los apóstoles, y donde cada persona está edificando. Práctica, una de las cosas que deberíamos pensar. Cada vez que vos vayas a tu iglesia, cada vez que pienses en fundar una iglesia, ¿qué es eso? Eso es el templo de Dios. Ahora, Pablo no está hablando acá del edificio. Pablo no está diciendo que las paredes son la casa de Dios. La congregación es la casa de Dios. Y debemos entrar con los pies descalzos, porque acá Dios está. Y esto Dios lo ha construido. Y esto es de Él, le pertenece. Y Pablo dice, cuando entendemos que la iglesia local es el templo de Dios, ¿qué dice? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? La iglesia local. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice el versículo, hermano? Dios le destruirá a él. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra destruir, en primer lugar puede decir destruir completamente, borrar del mapa, aniquilar, matar. A veces la palabra destruir esta se usa en sinónimo como matar. Si alguno mata la iglesia local de Dios, Dios le destruirá a él. Hermanos, este versículo debería hacernos temblar. Porque hay tantos que hemos visto con nuestros ojos a hombres sin ningún temor de Dios, a hombres y mujeres que tratan a la iglesia de Dios como una mera herramienta para ganar poder y prestigio. Y estos hombres y mujeres de Dios sin ningún temor de Dios entran a la iglesia y destruyen la iglesia de Dios. Esto debería dar escalofrío, porque Dios dice, la misma palabra para destruir que se usa al principio se usa para destruir al final. O sea, claramente está haciendo un paralelo. Tal como estas personas tratan la iglesia de Dios, así Dios lo va a tratar a ellos. El que destruye la iglesia de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero destruir no solamente significa aniquilar completamente. Destruir significa, a veces, se usa la palabra, por ejemplo, en el templo, cuando el templo era profanado. Y el templo, con una mínima acción, ya era destruida su función. Destruir eran pequeñas acciones que le robaban el lugar, el poder al templo de Dios.
Saben que muchas personas no aniquilan la iglesia de Dios, pero la destruyen. La destruyen, como hemos dicho anteriormente, a veces con negligencia. ¿Saben que muchas veces uno puede lastimar lo que más ama sin darse cuenta? Muchas veces decimos amar a la iglesia de Dios, pero hacemos cosas que destruyen la iglesia de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, es el sábado, 10 de la noche, estamos buscando que vamos a predicar la mañana siguiente. Eso destruye la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios se construye sobre la enseñanza que hemos recibido. La iglesia de Dios se destruye no solamente a través de ataques frontales. A veces la iglesia de Dios se destruye por negligencia. Y Dios nos advierte, hermano, si alguno destruye la iglesia de Dios. Saben que hay personas que aman a Dios, que aman el pueblo de Dios, pero cuando planean la obra de Dios y planean cómo hacer la obra de Dios y cómo fundar iglesias en todo el mundo, destruyen la iglesia de Dios. Ahora, arrancamos con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y esa pregunta se responde con una palabra, con dos. La iglesia es un templo. La iglesia es un edificio cuyo fundamento es Cristo, sobre el cual nosotros debemos construir. Nosotros no tenemos la libertad de elegir el fundamento. Alguien dijo una vez, yo no me estoy haciendo una casa para mí y puedo elegir el color, el tamaño. No, estoy construyendo la iglesia de Dios. Ya tiene un tamaño, ya tiene una forma, ya tiene un fundamento y eso debo seguir. Que la iglesia de Dios es un edificio que debe ser construido con los materiales adecuados. Y la iglesia de Dios es un edificio que le pertenece a Dios. Y yo debo entrar a la iglesia de Dios con los pies descalzos, con temor. Cada decisión que tomo es una decisión que un día va a ser evaluada por los ojos de Cristo mismo. Hermano, que el Señor nos dé la gracia de vivir de acuerdo a este llamado. El llamado al servicio a Dios en su iglesia es el llamado más alto que una persona puede recibir. Y es el lugar de mayor responsabilidad. ¿Cuánto me duele cuando alguien dice, no servís para nada más, hacete pastor? ¿Cuánto me duele cuando alguien menosprecia el lugar en el que vos estás? Porque es un lugar que tiene trascendencia eterna. Un lugar que trata no con cosas temporales, con cosas eternas. Y espero que el Señor nos ayude a caminar cada día, a soñar con fundar iglesias, a construir nuestra iglesia sobre el fundamento de Cristo. Oramos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos confronta con nuestra insensatez, con nuestra ignorancia. A veces, Señor, tú miras nuestra obra y ves tantas fallas, tantas malas motivaciones, tanta negligencia en hacer esa obra. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a caminar cada día, sabiendo que un día nuestra obra no solamente va a ser contada, sino que va a ser pesada. Va a ser pasada por ese fuego. Señor, ayúdanos a buscar tu aprobación. Ayúdanos a esperar ese día donde vamos a recibir esa recompensa de tu boca, cuando tú nos digas, bien hecho, buen siervo y fiel. Señor, qué día quiero cuando nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Señor, reconozca ese trabajo que aún no merecemos, porque ha sido gracia tuya. Señor, bendice la vida de estos hombres y mujeres que has puesto en tu obra. Sosténles y ayúdales a nunca destruir tu iglesia, sino edificarla cada día de una forma que te honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.